Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien, que hayan podido también revisar o leer en el material de estudio, en el material complementario, lo que son los niveles de autismo. Recuerden que son los niveles de apoyo que una persona requiere y que también es importante mencionar que esa parte de los niveles de gravedad como tal no refleja en sí la intensidad como tal, o no refleja en lo que grado de autismo como tal, es decir, coloquialmente se habla grado de autismo, pero es más bien esos niveles de apoyo, esos niveles o las intensidades de soporte que la persona requiere para poder funcionar adecuadamente. Algo que siempre es importante entender, que las dificultades como tal no es que estén en la persona. Es decir, si una persona con autismo grado uno, grado 2 tiene barreras en la comunicación y en la interacción social, en esa parte de comprender el lenguaje desde lo pragmático, no es tanto la persona, sino más bien el entorno. Siempre es el entorno quien pone las barreras, por eso se habla del diseño universal de aprendizaje para el aprendizaje, donde la idea es múltiples formas de mostrar la información. Y que ayer también veíamos en un video un ejemplo de una persona con autismo grado 3 que fue una persona no verbal, estuvo escolarizado, tuvo los apoyos necesarios para la parte de de la escolarización, eso es fundamental, que los apoyos se le brinden a las personas con autismo y no solamente a las personas con autismo a nivel general, por ejemplo, de los trastornos del neurodesarrollo, para reducir esas barreras. Llegamos acá a lo que eran esos pilares para tener muy presente, que son los 5 pilares fundamentales. Mencionábamos que uno es Las importante personas con autismo. comprender, esto lo veíamos ayer, que uno es importante comprender los pensamientos, un pensamiento concreto, el pensamiento centrado en los detalles, la coherencia central baja o la coherencia central debilitada, pero también es importante recordar lo que sabemos de la teoría de la mente. La teoría de la mente es un tema fundamental en el autismo. La teoría de la mente es algo que se debe estimular. Esta parte de la estimulación o el trabajo de personas con autismo en teoría de la mente es fundamental. Esa cognición social se vuelve un pilar clave, un pilar, una piedra angular en la capacidad de una persona con autismo para reducir sus barreras. Estas son algunas de las herramientas que son de hecho muy útiles para la sensibilidad en las personas con autismo. Recuerden que esto es importante porque el perfil sensorial existe en todos los sentidos. Que esto ya lo habíamos hablado, desde la hipersensibilidad hasta la hiposensibilidad, vista, oído, gusto, olfato, la propiocepción también, esa posición del propio cuerpo. También veíamos un ejemplo de un niño del video que nos decía que a veces le costaba incluso saber o entender cuál era la posición de su cuerpo, cómo estaba sentado, cuál era de pronto la propiocepción de sus dedos. Entonces es importante también entender la parte vestibular, lo que es la orientación se puede también ver afectada. Y la anteriocepción, que es la capacidad de percibir las señales internas de nuestro propio cuerpo, como cuáles, como el hambre, como la sed, como la necesidad de pronto de ir al baño, como el cansancio. No es extraño, no es atípico que de pronto un niño de 5 años con autismo y que esto no depende, recuerden que esto no depende del nivel de la parte cognitiva, que quizás todavía no controle sus esfínteres, pero es pues, principalmente por la interiocepción. Entonces, volviendo a la parte de esos estímulos que pueden servir, que pueden ser útiles para la parte web y esas herramientas sensoriales, en general son recursos
Ni siquiera es necesario ir a una tienda especializada, ¿no? De hecho, se pueden construir con materiales muy simples. Son fundamentales para aquellas personas que presentan dificultades en esa autorregulación o que de pronto tienen unas respuestas atípicas a estímulos del entorno, lo que mencionábamos, hiper o hiposensibilidad sensorial. Son herramientas que lo que hacen es ayudar a modular esa respuesta sensorial, facilita esa concentración, facilita también ese bienestar emocional y la participación en contextos escolares. A veces no es solamente una modificación del entorno, no es solamente, por ejemplo, quitar las luces y ayudarlas, no. También la idea es tener esas pequeñas ayudas que de hecho son importantes. Entonces, lo primero es, por ejemplo, herramientas para ese sistema táctil. Aquí les pongo algunas, pero realmente se pueden construir bastantes. Entonces, niños son indicadas para que es de herramientas para el sistema táctil. Niños que de pronto buscan ese contacto constante o que rechazan el contacto constante, eh, que tienen dificultades de pronto para tolerar texturas, etiquetas de la ropa. Entonces, aquí está la pelota antiestrés que ustedes ven ahí o la pelota de gel. Hay unos cepillos que son cepillos sensoriales como el Will Barger, la bolsa de arroz también, las lentejas, el gel, esa ropa con peso, por ejemplo, este es un chaleco con peso, acá es un chaleco pues de comprensión, pero tiene peso. Pues son camisetas compresivas o ropa con peso. Esas cajas de textura, cajas de arena, cajas de arroz, tela, pues que tenga fieltro, herramientas de pronto más para ese sistema a nivel vestibular, entonces niños que tengan necesidad de un movimiento constante, una búsqueda o de pronto una habitación de estímulos de equilibrio, entonces están los columpios terapéuticos, están unas sillas que son sillas mecedoras. No sé si ustedes han visto como las pelotas de pilates para sentarse y balancearse, les gusta bastante y les funciona bastante, túneles sensoriales, trampolines pequeños, eso para la parte vestibular, pero también está para ese sistema propioceptivo, que yo les menciono que también van a tener allí alteraciones. Entonces, esas personas que necesitan sentir su cuerpo, entonces buscan chocar, morder, empujar objetos, que son esos chalecos con pesos también, o esas mantas con peso, las bandas elásticas de resistencia también les pueda funcionar, actividades de empujar, de arrastrar objetos, em, esos juguetes de goma o juguetes de presión que cuando tú los estiras tienen otra forma diferente o juguetes de masticación. Entonces, importante que, bueno, y para el sistema, acá no lo coloco, pero para ese sistema auditivo, donde en muchos casos no logran tener buenas herramientas, pues o tienen una hipersensibilidad a sonidos, o al contrario, una hiposensibilidad, que necesitan una simulación sonora adicional. Entonces, en la hipo, recuerden, bajo, hiper alta, entonces ruidos fuertes, múltiples estímulos que les generan dificultad, en ese caso, por ejemplo, está los auriculares de cancelación de ruido para la hipersensibilidad o audífonos con música relajante para esa hiposensibilidad, campanas, maracas, instrumentos suaves para la hipo y aplicaciones también de sonido, se llama sonido blanco o ruido blanco o sonidos naturales. Entonces, así para cada sistema em, sensorial. La idea es siempre tener unas herramientas que le funcionen a la persona con autismo, que le guste. Son muy fáciles de hacer, son muy fáciles de construir. Tenemos los apoyos visuales. Los apoyos visuales de las personas con autismo permiten muchísimos aspectos. Primero, estructurar esas rutinas y esas actividades. Les permite también tener seguimiento de esas normas. En un momento justo el audio.
Entonces, permite que esas rutinas tengan una estructura, que ellos sepan también qué va a pasar, es decir, anticipar, conocer qué va a ocurrir, organizar el espacio, apoyar esa estructuración y la comprensión del lenguaje. Muchas personas, aunque tengan autismo y sean verbales, es decir, tengan un nivel de apoyo uno, las personas requieren una estructuración del lenguaje y la parte visual, esos apoyos visuales les va a permitir muchísimo más. También el tema de la regulación de la conducta y la regulación de las emociones, comprenderlas y poderlas expresar. Muchas veces lo que ya sabemos que no es una rabieta, sino un estallido de pronto a nivel sensorial, se da principalmente porque no logran transmitir lo que sienten, no logran dar a conocer qué está pasando. Y también para ese seguimiento de normas. Entonces, esos apoyos visuales en el autismo son herramientas que lo que van a hacer son facilitar esa comprensión, esa facilitación de la comunicación en personas con el espectro, pero pues igual también esos apoyos, la idea es que aprovechen esas fortalezas que tienen a nivel visual que muchas personas con autismo tienen. Realmente esto ya lo habíamos mencionado. Muchas personas con autismo tienen esta fortaleza visual y la idea es apoyarlos a procesar mucho mejor la información. Muchas veces muchas personas piensan que no es lo ideal utilizar esas claves visuales o utilizar esos apoyos visuales porque quizás piensan que como son verbales, de pronto van a ralentizar o al contrario, van a involucionar y realmente no es así. Recuerden que no están procesando de manera igual a una persona neurotípica. Entonces, importante tener en cuenta que hay un mejor procesamiento de la información, no solamente no a nivel auditivo, sino a nivel visual. Entonces, los apoyos visuales son representaciones gráficas que sirven para organizar, para reducir la ansiedad ante lo desconocido, para mejorar esa autonomía, como les digo, apoya esa comunicación, apoya ese lenguaje y facilita la comprensión de esas normas y rutinas donde a veces se les da dificultad. Hay muchos tipos de apoyos visuales. Vamos a mirar uno que es el sistema SAC, que es un sistema alternativo aumentativo de la comunicación. Dentro de ese sistema SAC hay varios. Uno de los que más se utiliza, uno de los más frecuentes, es el sistema PECS, que también vamos a ver, pero en la intervención todavía no lo vamos a ver. Pero en general los tipos de apoyos visuales son, por ejemplo, pictogramas, donde la función principal del pictograma es representar objetos, representar acciones, representar conceptos. Entonces, por ejemplo, el baño, comer, las agendas visuales, donde las agendas visuales permiten anticipar esas actividades del día a día o las actividades pues rutinarias con imágenes, secuencias, que también sería pues como una historieta, una historia social, donde le permite guiar paso a paso una tarea. Por ejemplo, cómo lavarse las manos, cómo cepillarse. Las normas visuales, donde, por ejemplo, se le enseñan reglas sociales o reglas escolares. Entonces, esperar turnos, hacer fila, levantar la mano, por ejemplo. Entonces, son claves visuales porque a veces esas claves verbales, primero, son sutiles, mientras que las claves visuales son más concretas. Son mucho más complejas las claves verbales y a veces pueden ser incluso por parte del adulto mal dadas. En cambio, mientras que tenemos una clave visual, son mucho mejor dadas, son más simples. Las claves verbales suelen ser pasajeras, mientras las claves verbales suelen ser permanentes. Un ejemplo, que se le diga al niño, recoge los zapatos. Pueden pasar 10 minutos, 15 minutos, una hora y no lo ha hecho. Pasó el tiempo, mientras que siempre van a estar ahí pegadas con un pictograma si son permanentes y pueden ser variadas. En un momento tú le puedes decir recoge los zapatos y en otro momento tú le puedes de pronto indicar, perdón, que son mucho más constantes, es decir, son iguales. Son algunos ejemplos de esas claves visuales. Las claves visuales entonces recuerden que permiten esa regulación, tienen muchos beneficios, de hecho reducen esa dependencia del lenguaje oral, cuando sobre todo son personas no verbales, favorecen esa comprensión de instrucciones, ayudan también a lo que les mencionaba de esa parte anticipatoria, de esos cambios o transiciones que a veces les puede generar dificultad o disminuir esas conductas disruptivas porque hay ansiedad o puede haber confusión.
y que también podemos utilizar esas claves visuales para utilizar, bueno, el componente pues como emocional, entonces alto, piensa, actúa, que es la clave de semáforo. Y acá, combinando las claves visuales con esa parte eh, de la hiper o hiposensibilidad, lo que habíamos hablado de la sensibilidad en el autismo, que es, por ejemplo, piezas, pelota, el arroz. También hay unas claves visuales, hay un sistema aumentativo alternativo de la comunicación, donde también es por pistas a nivel tecnológico, son ayudas tecnológicas. Entonces, esas recomendaciones para el uso, la idea es que sean personalizados según ese nivel de apoyo que necesita la persona, según ese nivel de comprensión. Puede ser entonces a través de pictogramas, puede ser a través de palabras, puede ser a través de dibujo que haga la misma persona. Y algo importante es que se debe ser consistente, es decir, para los apoyos se debe ser regular. Entonces, no es que lo use una vez y ya luego no lo vuelvo a usar, no. La idea es que sea algo consistente. Y poderlo hacer introduciéndolo uno a uno para que no se abrume como tal. Siempre actualizar los materiales según esas necesidades y evolución del niño o niña. No es lo mismo un niño que tenga 3 años, un niño que tenga 5 años o una persona ya que tenga un adolescente, preadolescente que tenga 12. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es el sistema SAC, Aumentativo Alternativo de la Comunicación, que es el sistema PECS. El sistema PECS es una herramienta fundamental, es una herramienta donde realmente se debe usar en todos los contextos, en todos los contextos. Eh, Acá entonces ya muchas veces se usa alta tecnología, donde son aplicativos, por ejemplo, para tabletas electrónicas que permiten seleccionar símbolos, seleccionar de pronto las imágenes, las palabras que el dispositivo convierte de pronto en voz, cambia la imagen a voz. Está, por ejemplo, Grid 3, esa es una que pueden usar. Está TDN Snap, esa es otra que se puede utilizar. Em, entonces, hay muchas a considerar dependiendo de la persona con autismo. Y que también es algo importante lo que es la regulación a nivel emocional. Recording in progress. Debemos tener algo muy en cuenta y es lo que es la regulación emocional. Ya hablamos de un tema fundamental que es la regulación a nivel sensorial, pero es fundamental la regulación de tipo emocional. Cuando hablamos de regulación emocional, nosotros hablamos que es un aspecto central para ese funcionamiento cotidiano. Como seres humanos, nosotros todo el tiempo estamos enfrentándonos a una serie de emociones altas, bajas, todo el tiempo, y sobre todo en la parte del autismo. Entonces, una persona con autismo y su entorno va a ser fundamental que tengamos claridad cómo es la parte emocional. En términos generales, ¿qué podemos entender como regulación emocional? Es nuestra capacidad que vamos adquiriendo paulatinamente para identificar, para poder comprender. Es una habilidad que vamos adquiriendo para gestionar nuestro comportamiento, nuestra emoción, para modular nuestras emociones en un entorno, tanto propias como ajenas, entender las emociones, que las emociones sean flexibles, que las emociones sean adaptadas según al contexto. Entonces, incluye muchos procesos. Primero, reconocer lo que sentimos, nombrar la emoción, que a veces es complejo, controlar esa intensidad y esa duración de las emociones y luego recuperarnos de una reacción emocional que puede ser intensa. Entonces, ¿por qué es diferente en el autismo? Las personas con el espectro recuerden que tienen dificultades en varias áreas neurocognitivas que van a afectar
Una de esas es la regulación emocional. Entonces, primero tenemos la teoría de la mente, por eso hacemos tanto hincapié para comprender el autismo con la teoría de la mente. Esa dificultad para entender esos estados mentales propios y de los demás, la coherencia central débil que habíamos hablado, entonces ahí está la atención al detalle, sin integrar el contexto como tal global de las emociones, las funciones ejecutivas, donde está esa dificultad para planificar, para inhibir las emociones, aunque no lo creamos, tiene que ver con funciones ejecutivas en ese control inhibitorio para cambiar de estrategia si algo no nos funciona, por ejemplo, si cambiar de estrategia ante emociones fuertes. Y también ese procesamiento sensorial, que es un procesamiento sensorial que es atípico. Entonces tenemos la hiper o la hipe, o la hipo, que genera reacciones emocionales que a veces pueden ser intensas. ¿Qué manifestaciones emocionales son fuertes? Por ejemplo, las reacciones ante angustia, la ansiedad, la frustración ante cambios de estímulos que pueden ser inesperados, esas crisis sensoriales o crisis emocionales, esas explosiones emocionales que a veces pueden ser desproporcionadas, que como ya habíamos hablado, se pueden confundir también en rabietas y eh, no es que no se puedan controlar o que no se puedan portar bien. Hay que tener un conocimiento en qué es rabieta y qué es una crisis y qué es una baja regulación emocional. Entonces, ¿cuáles serían unas estrategias para la intervención? Primero, ese apoyo psicoeducativo. Entonces, acá tenemos la parte de los pictogramas. Hay muchas tarjetas de las emociones. También, de hecho, los pueden encontrar allí en el material de estudio, donde la idea es con ese apoyo educativo a través de los pictogramas enseñar esas emociones básicas. Luego, enseñar esas emociones complejas con pictogramas, con videos, con historias sociales de las que ya hemos hablado, usar escalas visuales como el termómetro emocional o los semáforos. Por ejemplo, ese es un termómetro emocional o un termómetro del humor. Lo que hace, y hay muchas formas de apoyo psicoeducativo. La idea siempre es un entrenamiento en habilidades, en comunicación emocional. Luego, empezar a hacer una intervención desde el entorno. Entonces, una estructuración del ambiente para, por ejemplo, reducir eh, lo que son los factores desencadenantes, que pueden ser luces, sonidos, eh, texturas o cambios inesperados. La parte de la anticipación va a mejorar esa regulación de las emociones y que el rol del adulto es muy importante. Entonces, modelar esa regulación emocional. Por ejemplo, yo también estoy frustrado, un ejemplo de modelado, yo también estoy frustrado, pero voy a respirar. Ser correguladores, entonces acompañar emocionalmente mientras el niño aprende a regular esas emociones, mientras se autocontrola, porque a veces lo que hacen los adultos es entrar quizás en, en un desorden a nivel emocional. Entonces, importante tener en cuenta esta parte de la regulación emocional. La regulación emocional no es un déficit de carácter como tal, sino más bien un aspecto neurológico que requiere esos apoyos. A veces se piensa como no, es que es el temperamento. Sí, puede ser también el temperamento quien juega un papel importante, pero recuerden que hay un procesamiento de la información que es diferente al factor neurotípico. Entonces, la idea es que se tengan intervenciones que sean consistentes, que se centren también en en esa regulación de las emociones. Por eso acá les coloco estrategias de relajación como las que ya hemos visto, un botiquín de emergencia. Vamos a ver un video y ese video se los voy a compartir, que es Mindfulness para niños con autismo. De hecho, es un video maravilloso que dice que les va a funcionar. Bueno, aunque creo que está también en en el material de estudio. Pues en el material de estudio les he colocado varios videos de mindfulness, pero quiero que veamos un ejemplo muy breve. Lo voy a buscar por acá en los archivos, si lo tengo, para que puedan trabajar. Realmente es importante, igual el entrenamiento del mindfulness no se hace de la noche a la mañana, pero igual es de mucho función.
Recording Bueno, les voy a subir ese video que acabamos de hacer. Es un ejercicio que pueden utilizar en casa, pueden utilizar en el colegio. Es mindfulness sensorial para personas con autismo. Se los voy entonces a subir al material para que lo puedan realizar. Y también tienen allí esas tarjetas de las emociones y el termómetro también del humor. Hay varios que pueden ir descargando para que sean una herramienta útil para las personas con autismo. Entramos a un tema que es fundamental y es el iceberg del autismo. El iceberg del autismo es una analogía que se suele usar para explicar que muchas de las dificultades, que muchas de las características de las personas con autismo suelen ser invisibles a simple vista. Es decir, en el iceberg lo que se observa es lo que está en la superficie, pues la punta del iceberg. Y es muy pequeña, es decir, es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre internamente, es decir, de lo interno del iceberg. Entonces, cuando desglosamos esa analogía del iceberg, podemos ver que tanto cognición, que tanto lenguaje y tanto perfil sensorial tiene conductas disruptivas, tiene una parte de autoaislamiento, tiene un negativismo, hay conductas repetitivas y que también podemos ver lo que de ahora hablábamos, que eran las agresiones. Entonces, la parte visible del iceberg es lo que la mayoría de las personas suele ver, lo que la mayoría de las personas suelen notar, lo que suelen identificar fácilmente en una persona con autismo. Son comportamientos o son características que se ven externamente, no en todos, pero sí en la mayoría. Entonces, por ejemplo, dificultades para socializar o comportamientos que pueden ser estereotipados o repetitivos o lo que vemos el lenguaje de pronto muy literal, las reacciones quizás inusuales ante estímulos y el contacto visual de pronto limitado. Pero lo profundo del iceberg es que son esas experiencias internas que no siempre se perciben externamente. Entonces está, por ejemplo, que no es solamente una dificultad para socializar, sino que hay una ansiedad o una ansiedad o un estrés social. Es posible que una persona con autismo esté luchando internamente para poder manejar esas interacciones sociales, incluso si no parece nerviosa. Entonces, a veces vemos personas con autismo que quizás socializan, pero dentro de esas personas está pasando por un estrés social y que también hay un procesamiento sensorial, es decir, muchas personas con autismo tienen problemas para ese procesamiento de estímulos sensoriales, entonces ruido, luces brillantes, ciertas texturas, lo que hace que les cause malestar y que los demás de pronto no lo noten. También se habla poco de lo que es una fatiga mental o fatiga a nivel emocional, fatiga social, por tratar de adaptarse de pronto a las expectativas de tipo social o por tratar de ajustarse a un entorno que quizás no es amigable para la persona con autismo y que para ellos incluso puede ser bastante agotador. Entonces, hay dificultades para interpretar esas señales sociales. Y aunque no sea obvio, una persona con autismo puede estar luchando internamente para poder entender, para poder comprender esas expresiones de tipo facial, ese lenguaje corporal, esas normas sociales implícitas de las que ya hemos hablado, y que también es importante entender que hay una necesidad por esa previsibilidad, por lo que son las rutinas. Entonces, a menudo dependen de esa estructura de las rutinas para sentirse seguras y cualquier cambio imprevisto puede causarles mucha angustia. ¿Por qué es tan importante esa analogía del autismo? Porque nos subraya eh, que a veces notamos solo lo externo, pero nos cuesta comprender lo que hay detrás de esos comportamientos de pronto obvios o detrás de esos comportamientos que son visibles, que hay experiencias que necesitan ser trabajadas, que son mucho más profundas y que lo que está debajo de la superficie, al igual que el iceberg, es mucho más o de mucho más profundo, de mucho más impacto de lo que se percibe a simple vista. Antes de entrar a conocer las características clínicas neuropsicológicas del autismo, esos rasgos de funcionamiento, quiero que trabajemos con el material de estudio, un caso, pues vamos a hacer realmente este ejercicio de clase de características nucleares del autismo.
Entonces lo voy a abrir y tenemos este caso. Recuerden, no es calificable. Van a identificar, acá les pongo esta parte, pues el objetivo es que ustedes trabajen y que identifiquen esas características nucleares. Eso es muy importante que yo sepa que lo tengan claro para pues luego pasar a lo que es el componente de la neuropsicología del autismo. Entonces lo que es lo social, lo cognitivo, el lenguaje, ya sabemos los criterios, ya sabemos algunas características nucleares, pues ya lo trabajamos y tenemos el caso de Carlos, se los voy a leer. Carlos tiene 6 años y fue llevado al centro de salud por sus padres, debido a preocupaciones sobre su desarrollo, aunque fue un bebé que alcanzó los hitos del desarrollo motor, como gatear y caminar, dentro del tiempo esperado. Desde los 2 años, sus padres notan que tenía dificultades para comunicarse con ellos y con otros niños. Carlos no habla en frases completas, generalmente usa palabras sueltas, igual recuerden que tiene 6 años, palabras sueltas para expresar sus deseos o necesidades como o fuera o mamá. A menudo repite las mismas palabras o frases que escucha de los adultos, pero no en el contexto apropiado. Eso se llama ecolar. Como se le pide, cuando se le pide que mire o juegue con otros niños, Carlos se aleja y prefiere estar solo. Suele concentrarse en objetos como las ruedas de los autos de juguete y puede girarlos repetidamente durante minutos sin mostrar interés en el resto del juego. En casa, sus padres también han notado que tiene ciertas rutinas muy estrictas, como la necesidad de que su comida esté siempre de la misma manera o la incomodidad si se mueve algún objeto de su entorno. Tiene dificultades para comprender las emociones de los demás. No parece notar cuando otros niños están molestos o felices, aunque le gusta estar cerca de su madre. Nunca parece buscar contacto físico o afecto de forma espontánea. Además, a veces se muestra muy sensible a los ruidos fuertes y se cubre los oídos cuando escucha música alta o sonidos intensos. Entonces, acá tienen el caso de Carlos. Recuerden, Carlos tiene 6 años. Basándonos en lo que ya sabemos de lo que son las alertas, vamos a mirar el caso de Carlos. Vamos a ver entonces esa parte pues, de lo que son esas preguntas de manera muy breve. Son estas preguntas, son 5 preguntas. Esto son instrucciones adicionales, entonces la idea es que reflexionen un poco sobre cómo afecta a Carlos, como sobre esa interacción del entorno. Vamos a hacerlo en 7 minutos. Recuerden que todo está en el material de estudio. Lo pueden incluso hacer ahí, en la misma hoja de Word, y dentro de 7 minutos vamos a dar solución para luego ahora sí pasar a lo que es la neuropsicología del TEA, pero necesitamos tener en cuenta esta parte. Bueno, tenemos entonces el chat abierto para que podamos compartir las respuestas del caso. Recuerden que el niño tenía 6 años, el caso lo pueden encontrar en lo que es el material de estudio. En general, eh, tenemos lo primero, que era una identificación de esas características nucleares. Bueno, un segundo, vuelvo a abrir acá el caso. Tenemos la primera pregunta, que era identificar esas características nucleares de lo que ya hemos conocido en el autismo. Entonces, ¿qué tenemos? Lo primero es que las características nucleares que se van a observar en Carlos, que era el paciente, primero son déficit en la comunicación social. Por ejemplo, en el caso decía que solo usa palabras sueltas, que presenta la parte de la ecolalia, pero es una colalia sin ningún sentido comunicativo. Lo segundo es que hay dificultades en esa interacción social, entonces que prefiere estar solo, que Carlos evita el contacto visual, que no busca el afecto. Allí van 2 características nucleares. Y la tercera característica nuclear es o son esas conductas y los intereses restringidos, conductas repetitivas.
Y en el caso mencionaba que se enfocaba eso por largos periodos en esas ruedas pues de los carros y que mantiene rutinas muy rígidas. Eso era la primera pregunta. Era algo sencillo. Luego tenemos el ámbito de la comunicación social, donde nos pregunta cómo se refleja eso de entorno cotidiano y qué estrategias se podría sugerir para mejorar su interacción con otros niños. Entonces, lo primero es que Carlos no conversa, Carlos repite frases fuera de ese contexto como tal, no usa gestos sociales, y obviamente, pues a la pregunta que nos hacen es que esto afecta su habilidad para jugar, para expresarse con otros niños. Una de las estrategias que ya hemos visto es, por ejemplo, un sistema aumentativo como el PETS, que la idea es también fomentar ese juego simbólico a nivel guiado, trabajar en esos turnos conversacionales mediante esas actividades más estructuradas. Vamos para la pregunta 3, que la pregunta 3 nos dice, ¿qué tipo de comportamiento se observa y cómo está relacionado con el autismo? Que era la parte de intereses restringidos y conductas repetitivas. Entonces, en Carlos, ¿qué podemos ver? Que gira ruedas pues, repetidamente, tiene una conducta también repetitiva muy típica en el autismo. eh, para Carlos eran conductas que le brindaban seguridad, le brindaban también una estimulación a nivel sensorial, pero que limitaban esa flexibilidad cognitiva y el abordaje, pues y el aprendizaje a nivel social. Entonces son características claves que ya hemos visto en la parte del autismo. ¿Cuál era la respuesta a la pregunta 4? ¿Cómo podría, que eran pues dos preguntas realmente, cómo podría abordarse esta sensibilidad sensorial en un entorno escolar o en el hogar? ¿Qué estrategias se podría recomendar para ayudar a Carlos a manejar esos estímulos a nivel sensorial? Entonces, lo primero es que, pues ya sabemos que Carlos se cubría sus oídos cuando escuchaba ruidos muy fuertes, entonces obviamente ya nos da una indicación de hiperreactividad auditiva, entonces estrategias como protectores auditivos que ya habíamos visto, también prepararlo con anticipación ante sonidos intensos, con un sistema de comunicación por pictogramas y crear espacios, por ejemplo, que sean más tranquilos, tanto en la parte del colegio como en la parte de la casa que le permita a Carlos regularse. Acá, la quinta pregunta decía, ¿cómo impacta esto en sus interacciones sociales? ¿Qué intervenciones, qué apoyos pueden ayudar a Carlos a mejorar su comprensión a nivel emocional? Que también veíamos esta parte. Entonces, primero que Carlos no reconoce las emociones ajenas, lo cual obviamente dificultaba que tuviese un juego cooperativo, que tuviera también la parte de lo que es la empatía, de la que ya hemos hablado. Eh, entonces, una buena intervención es, por ejemplo, el uso de pictogramas a nivel emocional, esas tarjetas emocionales, las historias sociales, los juegos de roles funcionan bastante. Y también un programa de enseñanza individualizado a nivel estructural y que sea algo muy estructural. Exacto, muy bien, Nicole. Muy bien. Exacto, ahora muy bien. Ahora 16 años, que es importante sacar la edad del niño, esas características cruciales que afectan el desarrollo. Muy bien. Ahora sí, esa parte de la neuropsicología del trastorno del espectro autista. Nosotros debemos tener en cuenta que hay rasgos de funcionamiento distantes. Por ejemplo, tenemos un coeficiente intelectual que puede ir desde por debajo de 90, que es lo normal o pues lo normotípico, hasta 110, o que puede estar por debajo de 80, por encima de 115. Hay muchos rasgos de funcionamiento intelectual, de coeficiente intelectual. También tenemos una interacción social, que puede ser una persona fría o apartada, o un activo, que también hemos dicho que si, por ejemplo, es un activo, también tiene la característica y es que a veces puede tener la parte de la ansiedad, que puede estar luchando con eso. La comunicación puede ser desde no verbal hasta verbal. Las habilidades motoras pueden también tener una dispraxia asociada o puede ser ágil y coordinado. La parte sensorial, lo hipo y la hiper.
Y el arousal, que es el nivel de funcionamiento o el nivel de activación atencional bajo sin respuesta o puede estar en el lado extremo. Para entender un poco lo que es la neuropsicología del trastorno del espectro autista, es importante hablar que la idea de la neuropsicología en el autismo es entender, es comprender esas funciones cognitivas y esas características a nivel del desarrollo neuropsicológico propias del autismo como tal. Sacar un perfil de funcionamiento único es difícil por la neurovariabilidad que tenemos en el autismo. Ya sabemos que el autismo se manifiesta en una variedad de niveles, en una variedad también de pues, niveles de apoyo, en una variedad de habilidades y una variabilidad también de conductas. Entonces, a veces esos enfoques neuropsicológicos van a variar, pero sí en las investigaciones se han visto ciertas necesidades o un perfil de funcionamiento más o menos eh, dentro de lo que cabe que les voy a explicar. Entonces, lo primero que tenemos que mirar, incluso antes del coeficiente intelectual, recuerden, el coeficiente intelectual no me da un diagnóstico de autismo, antes de mirar la atención, antes de mirar las funciones ejecutivas y otras funciones, lo primero es mirar también ese procesamiento a nivel sensorial. Entonces, ya sabemos que es importante mirar cómo está esa hiper o hiposensibilidad que puede afectar esa capacidad para interactuar, para procesar el mundo. No todas las personas con autismo tienen o hiper, pero sí es importante evaluar. Lo primero, ya les voy a leer el nivel de coeficiente intelectual, pero lo primero es la atención. Muchas personas con autismo tienen dificultades para concentrarse en tareas especialmente que quizás no son motivantes para ellos, o especialmente cuando implican de pronto aspectos más de corte social, pero suelen mostrar buena atención, en tareas que, por ejemplo, les interese. Luego me voy a saltar acá a lo que es la memoria. Ya vimos un ejemplo de una memoria, por ejemplo, eidética, que es la memoria fotográfica que se conoce coloquialmente, pero Niles Baker y Steven Wiltshire, que tenían muy buena memoria. De hecho, en general, recuerden igual que hay mucha neurovariabilidad en el funcionamiento autista, suelen tener una buena memoria a largo plazo, mm, especialmente en áreas que se enfocan en su interés. Entonces, la memoria de trabajo sí va a estar un poco más afectada en general. Entonces, eso también se les dificulta, por ejemplo, en el seguimiento de instrucción. Y el componente de la planificación y la secuenciación, que tiene que ver también con memoria de trabajo, va a estar también con cierta alteración. Me voy a devolver acá para funciones ejecutivas. ¿Qué tenemos en funcionamiento ejecutivo? Entonces, hay dificultades para organización, para planificación, para la flexibilidad cognitiva, para el control de los impulsos, especialmente en el autismo medio a alto. Luego tenemos un lenguaje donde hay fallas en el contenido, en la forma y en el uso del lenguaje. Algunos pueden tener muy buena fluidez verbal, pero dificultades en la pragmática del lenguaje. Entonces, los perfiles de lenguaje en la persona con autismo pueden variar enormemente, desde verbal, mucha fluidez, pero dificultades en la pragmática, hasta no verbal. eh, y que acá no se los coloco, pero también es importante evaluar la teoría de la mente. Entonces, esa capacidad para comprender esas perspectivas, la comprensión de las normas sociales que están implícitas. Cuando hablamos de la evaluación neuropsicológica en el autismo, la idea es mirar esos puntos fuertes, pero también esas áreas de dificultad específicas para poder apoyar, para poder tener un desarrollo de esas estrategias de intervención. Entonces, por ejemplo, en pruebas de funciones ejecutivas, hay muchas pruebas de funciones ejecutivas, esto lo vamos a ver en la intervención, pero mientras tanto, por ejemplo, la torre de Hanoi, el test de Wisconsin, para evaluar esa flexibilidad y la planificación. De hecho, eh, con Wisconsin no solamente podemos mirar eso, sino la clasificación de, de estímulos, la parte de la evaluación del lenguaje. Por ejemplo, está el CEL, el PROLEC, por ejemplo. Podemos evaluar la teoría de la mente, de hecho, eh, eh, pues con esa prueba de falsa creencia que habíamos mencionado, pruebas de memoria verbal y visual, como el TABES, si es un niño,
el TABEX si es un adulto, o la prueba de figura compleja de Rey para memoria visual, que es importante. Luego de haber tenido una buena evaluación de lo que es la parte del funcionamiento cognitivo de una persona con autismo, viene la intervención neuropsicológica. Entonces, la intervención lo que hace es buscar potenciar esas habilidades y mitigar esas dificultades también. Entonces, primero, es un entrenamiento en habilidades sociales. Entonces, ejercicios para mejorar la interacción social, ejercicios para mejorar ese reconocimiento de las emociones, esa comunicación. La idea también es una intervención en la flexibilidad cognitiva y una intervención en la planificación, entonces el uso de estrategias visuales o herramientas visuales, organizadores gráficos para ayudar a esa organización y planificación. El apoyo en funciones ejecutivas es fundamental, entonces, por ejemplo, el desarrollo de rutinas más estructuradas, las ayudas visuales también, como les digo, y la terapia del lenguaje. Siempre debe ser un enfoque individualizado. Eso es fundamental tenerlo presente. Siempre un enfoque individualizado. Las terapias grupales pueden ser beneficiosas también, claro, pero que en general es primero individual y ya posterior pasarlo a grupal o combinar ambas. Bueno, vamos a hacer un espacio de preguntas que tengan para irnos a nuestro receso. Bueno, ¿qué guía les recomiendo para el control de crisis? Acá en el material les dejé, de hecho se los voy a mostrar. Acá hay varias guías, pero, por ejemplo, este, Aprendiendo sobre las emociones, Manual de Educación Emocional, sirve bastante, bastante, bastante para ese control de crisis. Es, eh, es una herramienta que es larguita, es un poco larga, tiene 200 páginas, pero sé que les va a servir bastante. Tiene, pues tiene muchas, realmente tiene, por ejemplo, recomendaciones para manejar el enojo de manera saludable, entonces identificar los pensamientos. Bueno, tiene muchas técnicas que también pueden encontrar allí. Em, Tiene también ejercicios, no solamente pues como ejercicios como tal, pues como para, pues para el control de los pensamientos positivos y negativos, ejercicios que ellos pueden hacer. Es importante entonces, por ejemplo, relajando nuestras emociones. Bueno, tiene muchas, muchas actividades. Lo que pasa cuando, entonces también hay una parte donde pueden escribir los cuentos, hay una parte de el mundo de las emociones, entonces, por ejemplo, estrategia uno formando caritas, entonces tiene varias actividades, por ejemplo, esta me parece interesante, identificar esa expresión facial, que es importante trabajar en esa expresión facial cuando se está experimentando una emoción. Es una duración de 40 minutos aproximado, se pueden demorar un poco más, pues depende de la persona, pero está igual los pasos a seguir. Es una estrategia que les puede funcionar. Esa es una que está en el material. Otra que es fortalecer las habilidades socioemocionales. Acá pues lo tienen. Estrategias para promover esa parte, sobre todo en el aula, que a veces puede ser difícil. No siempre, digámoslo así, hay eh, dificultades en el aula, pero también puede servir estrategias para esa parte socioemocional en la parte del aula. Hizo ver una pregunta. Bueno, regulación de las emociones es otra, esa es otra guía que también puedes utilizar.
Acá está. Este sí es un poco más corto. Acá está pues como todo el índice, la introducción, la regulación emocional. No, es más para niños. La prueba de la falsa creencia es para niños principalmente. Para adultos hay otro tipo de pruebas que vamos a ver. Sí, sí, Paola. Paola nos dice, ¿funciona la utilización de texturas para estimularlos positivamente? Como, por ejemplo, abrazo con manta o tela. Sí, bastante, bastante. Funciona bastante. Inés, eso lo hemos trabajado durante todo el diplomado, la parte de cómo identificar a una persona con autismo. Igual también hay pruebas estandarizadas. No, como tal, la tecnología no da aparición del trastorno del espectro autista, ¿cierto? Ya sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo. Pero sí es cierto que las tecnologías y sobre todo, pues, o sea, no las tecnologías, las exposiciones a pantallas electrónicas repercuten en ese neurodesarrollo, pero como tal no hay evidencia que, pues, que sea concluyente, evidencia científica concluyente que demuestre que el uso de pantallas o tecnologías cause autismo. Eso no. También lo mismo pasa con lo que hablábamos de las vacunas. Ya sabemos que tiene el origen neurobiológico el autismo, que tiene también una carga genética alta y que también hay una influencia de factores genéticos, prenatales, perinatales, pero ningún estudio serio ha determinado que el uso de tecnologías, pues como celulares, tablets o televisores, por ejemplo, cause autismo. Eh, sí, digamos que ese mito surge porque hay muchos niños que con pantallas electrónicas tienen retraso en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo del lenguaje, pues no hablan o no miran a los ojos, no responden a su nombre, pero, y esto coincide con signos tempranos del autismo, pero no hay una asociación. Que sí hay evidencia que las pantallas, por ejemplo, retrasan ese juego simbólico, afectan la atención, afectan ese desarrollo del lenguaje, afectan claramente la interacción social, pero no como un autismo, ¿cierto? Que no sería un factor del neurodesarrollo, sino una alteración secundaria a el uso de pantallas. Entonces, el uso excesivo de tecnología no causa autismo, pero sí imita, entre comillas, o acentúa signos de alerta en el desarrollo. Entonces, sobre todo porque la exposición a pantallas ya está reemplazando el juego, ya está reemplazando la interacción social, entonces hay que tener mucha cautela, mucha precaución con las pantallas electrónicas. De hecho, la OMS empieza a segregar o a separar eh, los momentos de exposición a pantallas electrónicas. Sí, María, de hecho, María Blanco nos dice, ¿qué tan usual es diagnosticar el trastorno del espectro autista en los adultos? Bastante usual, principalmente porque ahora hay mucha más conciencia que no se utilizaba hace poco sobre lo que es el diagnóstico. De hecho, se habla que el diagnóstico en adultos es un diagnóstico ya tardío. En esos últimos 15, 10 años ha tenido un auge porque, como les digo, ahora hay mucho más conciencia, hay también pues como eh, menos barreras en eso y a veces no se hacía antes. Entonces, a veces los adultos no fueron diagnosticados en la infancia porque no se tenía tanto conocimiento como ahora del autismo, porque obviamente las décadas han mejorado esa parte
de un adecuado diagnóstico, sobre todo en esos casos de pronto un poco más leves de apoyo o que se confundían con otro tipo de diagnóstico. Por ejemplo, pasa muy seguido en las niñas, en las mujeres en particular, porque tienen un camuflaje mejor, entre comillas, de esos síntomas durante mucho tiempo en el diagnóstico, entonces de pronto estaba sesgada solamente a los varones, eso también es un mito, que el autismo solo da o tiene mayor prevalencia en los varones, no. Sí se da más diagnóstico en los hombres, pero ¿por qué? Porque en las mujeres es difícil a veces de diagnosticar, pero realmente tiene la misma eh, prevalencia como tal. Ya se ha entendido un poco eso. Y a veces los adultos, pues la pregunta como tal es que, ¿qué tan usual? Muy usual. De hecho, muchos adultos que sufren ansiedad, depresión, o hay algo que no se habla tanto, es un burnout social crónico, van a consulta psicológica y realmente notan que es que no es una ansiedad social, sino que realmente era la parte de pronto de entender esas normas sociales, esas relaciones, manejar los cambios. Bueno, por acá la pregunta del material de estudio. Les voy a dejar los números de la coordinadora Paula. Es muy importante la parte de la certificación, créame que sí, principalmente porque los pone a nivel en esa competencia laboral, lo sube de escalafón y potencia también ese aprendizaje, lo que trabajamos en el material opcional. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a continuar con esta parte de la ronda de preguntas que ustedes tienen. Por acá veo algunas. Sí, todas las clases quedan grabadas y compartidas. Ya te voy a compartir, Nereida, la grabación. Sin embargo, también hay los números que te compartí en la pantalla de la coordinadora Paula. Ella también te puede compartir las clases grabadas. Bueno, por acá está la clase número 4 del 30. Les voy a compartir el enlace, como lo hemos hecho en general, para que puedan volver a revisar las clases. Listo. Esta es la clase y por acá en el chat puntual de Nereida se lo voy a compartir acá. Ahora sí, vamos a ir a nuestro descanso y cuando retomemos vamos a continuar con el segundo bloque de la clase. Recording in progress. Allí teníamos entonces un video resumen de lo que hemos trabajado del trastorno del espectro autista. Vamos a otro tema. En un momento les presento la pantalla.
Para iniciar este tema, ya les voy a decir cuál es el tema. El tema es epidemiología y bases neurobiológicas del autismo. Recuerden la palabra epidemiología, la utilizo y debería, ahora que lo pienso, ponerlo entre comillas, porque no se trata de epidemiología, se llama prevalencia. Pero ya les voy a explicar el por qué. Antes de iniciar este tema, esta frase es sumamente importante y dice lo siguiente. En la diversidad del autismo encontramos fortalezas que desafían las expectativas y rompen barreras. Esta frase no lo dijo Temple Grandin, ella es ella. De hecho, es una autora de varios libros, es una persona con autismo, es activista por y para los derechos de las personas con autismo, sobre todo en esa parte de la educación y la inclusión laboral. De hecho, Temple es zoóloga, es etóloga, perdón, es psicóloga, de hecho, también, y ha incursionado en el mundo de pronto de los mataderos, pues dándoles de pronto un sentido un poco más eh, diferente a la muerte en Estados Unidos. Ella ha escrito varios libros, de hecho, ese es uno de ellos, El autismo, el cerebro autista. Hay una película de Temple Grandin que se la recomiendo muchísimo, tiene el mismo nombre, así, Temple Grandin es ese libro, pero la película está exactamente con el mismo nombre. Vamos a ver entonces un pequeño tráiler de ella. Morning. Allí teníamos el ejemplo de Temple Grandin, que realmente es muy importante, sobre todo para ese activismo en el trastorno del espectro autista, hacer una mayor conciencia. Ahora pasemos a lo que es la epidemiología y esas bases neurobiológicas del autismo. Ya hemos hablado de algunos aspectos de lo neurobiológico, vamos a tocar otros importantes que no hemos visto y esta parte es importante. A eso les decía que lo tuvieran en cuenta desde el principio y que tuvieran en cuenta la palabra epidemia o que lo pusieran entre comillas. No se puede hablar como tal de una epidemia de autismo, ¿cierto? El término surge debido al aumento significativo de los diagnósticos de trastorno del espectro autista en esas últimas décadas, pero el término, entre comillas, de epidemia no es preciso, porque sugiere, el término epidemia se relaciona más con esa parte de enfermedad contagiosa o de rápido crecimiento, lo cual no es el caso en el trastorno del espectro autista. Digamos que este aumento en los diagnósticos puede atribuirse a varias razones y que también tiene relación con algo que me preguntaban ahora, es qué tan frecuente es o qué tan usual es que se tenga un diagnóstico de autismo en las personas adultas. Entonces, lo mismo pasa. Hay mejoras en el diagnóstico, hay mucha más información, mejor información. También entonces hay más herramientas, hay más criterios diagnósticos en ese DSM-5 para diagnosticar el TEA que han mejorado, que se han ampliado con el tiempo y que permite también identificar más casos, casos incluso que de pronto pueden ser menos graves que antes no se lograban reconocer. Eso por un lado, y ahora también, hoy en día, padres, médicos, educadores son mucho más conscientes del autismo, lo que lleva a que también se tenga una detección más temprana, a una detección mucho más frecuente del autismo, es decir, hay una mayor conciencia del autismo. También hay una ampliación del espectro. El concepto del trastorno del espectro autista ya sabemos que abarca una gran neurovariabilidad, abarca una variedad de manifestaciones desde casos muy severos hasta otros más leves, lo que hace que las personas también más personas entren en el diagnóstico que antes no, y que también hay una reducción de estigmas sociales. Entonces, al haber más información y menos estigmas sobre el autismo, más personas buscan diagnósticos, más personas buscan esa parte del tratamiento, lo que contribuye al aumento de los casos registrados.
Ya se detecta antes de los 3 años, antes no, ahora sí se está detectando antes de los 3 años. Entonces, ese incremento de lo que es los diagnósticos no significa que exista, no significa que exista, pues, que más personas estén naciendo con autismo, no, sino que esa capacidad de reconocerlo, esa capacidad de diagnosticarlo ha mejorado significativamente y que las investigaciones también continúan explorando esos factores genéticos, esos factores ambientales que al fin y al cabo van a influir en la prevalencia, pero que no hay una evidencia pues como que sea epidémica. ¿Cuál es la frecuencia del trastorno del espectro autista? Entonces, la OMS nos dice que uno de cada 160 niños en todo el mundo, en todas las etnias, en todas las poblaciones, al menos uno tiene trastorno del espectro en diferentes grados de apoyo, uno, dos o tres. Pero es importante esto. Esas tasas de prevalencia pueden variar entre país y país, entre región y región, principalmente porque dentro de una misma persona, en una misma persona va a variar esos niveles de severidad, que eso lo hablábamos ayer, dependiendo de los niveles de apoyo y dependiendo también de las intervenciones que se realicen a las personas y también en ese acceso a servicios de salud, que también lo mencionábamos, no todas las partes o no todas las poblaciones tienen el mismo acceso que otras. Entonces, establecer cifras exactas de prevalencia es difícil. Tenemos dos aspectos que vamos a hablar de la gravedad y algunos síntomas pueden ser más marcados e intensos a cierta edad. Entonces, ¿qué tenemos con la gravedad? Esa parte de la gravedad del autismo va a variar, no solo entre diferentes personas, sino también en la misma persona a lo largo del tiempo. Que una persona puede ser grado 2 a los 12 y luego puede ser grado 1. También hablábamos entonces que algunos síntomas pueden ser más marcados e intensos a cierta edad, pero que van a fluctuar posteriormente en naturaleza, en gravedad, lo que genera perfiles clínicos también muy diversos en momentos muy diferentes. Esta parte es muy importante porque nos lleva a esa visión actual que acepta que sí, existe un sesgo significativo de género en el diagnóstico, que los varones no superan, los varones superan eh, a las mujeres en torno a 3-4-1 en la infancia y que cada vez hay mayor conciencia de que el diagnóstico en las niñas con frecuencia se demora. Es decir, sí, es cierto que actualmente hay mayor diagnóstico en los niños que en las niñas, pero no porque se presente más en los varones, sino porque en las mujeres el diagnóstico suele ser dado erróneo o a veces no se le da como el diagnóstico. O esa parte de las niñas con frecuencia se demora el diagnóstico porque a veces esos sistemas de diagnósticos actuales pueden fallar en esa identificación de las dificultades en las mujeres, que suelen ser más sutiles. Entonces es más probable que los intereses, es más probable que quizás las preocupaciones especiales, por ejemplo, el maquillaje, la moda, los artistas de pop, etcétera, quizás sean socialmente más convencionales que lo que son, por ejemplo, el tema pues perdón la palabra, de los trenes, etcétera. Entonces, a menudo, como son temas más convencionales, que los varones hay un distanciamiento importante en el diagnóstico y también se habla que ese distanciamiento social a menudo se atribuye de pronto a la timidez o a esa capacidad, entre comillas, para camuflarse o esa capacidad para imitar eh, que puede dar lugar a una ausencia de diagnóstico o un diagnóstico incorrecto. Por ejemplo, en las mujeres es muy factible que se den diagnóstico, por ejemplo, de TDAH, que se den diagnóstico de ansiedad, pero en realidad era autismo. Esta frase es fundamental y es que el autismo en las mujeres ha sido subestimado con un diagnóstico tardío, con un diagnóstico que quizás pueda ser erróneo, porque las descripciones actuales que se tienen del autismo están muy centradas en lo que es la descripción del autismo en los varones. Entonces las mujeres con autismo tienden a camuflar sus síntomas, lo que dificulta esa identificación. Obviamente, esto nos lleva a que hay una doble vulnerabilidad que exacerba esa parte del machismo y la falta también
de recursos y de servicios y de tratamientos adecuados. Por eso es crucial visibilizar sus derechos y necesidades. Es claro que se necesita más preparación, que se necesita más conciencia sobre el autismo en, en la mujer. El autismo en las niñas puede presentarse de manera diferente y de hecho se presenta de manera diferente comparándolo con la presentación que se da en el autismo en los niños, lo que lleva a que tengamos un diagnóstico tardío, que no se dé un adecuado diagnóstico temprano o que se subestimen también esos síntomas de las niñas. Muchas características que tenemos, de hecho, en el autismo en las mujeres está, por ejemplo, que las niñas con autismo suelen mostrar mejores habilidades para imitar esos comportamientos sociales. Aprenden lo que es el enmascaramiento, aprenden lo que es ese camuflaje de sus dificultades sociales, lo que hace que de pronto sean desafíos que no sean percibidos por las personas, es decir, habilidades sociales más desarrolladas, pero igual está ese burnout social que les mencionaba. Que también que es importante mencionar que en las mujeres hay dificultades sociales más sutiles. Es decir, las niñas pueden esforzarse mucho más y de hecho buscan más la parte social, buscan integrarse en los grupos sociales, aunque suelen experimentar claramente esos desafíos para mantener amistades durante el tiempo, es decir, mantener amistades a largo plazo, porque tienen problemas en la comunicación, porque tienen problemas en entender esas dinámicas sociales y que sus dificultades a nivel social son más internas que externas, lo que les mencionaba del iceberg, que hay que tener muy en cuenta también en el diagnóstico. Y que también los intereses específicos de las mujeres son más aceptables socialmente, mientras que los niños con autismo pueden tener intereses intensos en de pronto trenes, números, algún otro tema, no quiere decir que los hombres tampoco puedan tener intereses intensos en maquillaje, en prendas de moda, eso pasa. Eh, pero sí, de pronto las niñas son temas más convencionales. Entonces los intereses a menudo de las niñas giran en torno a temas que aparentemente son normales, pues convencionales es el término que quería utilizar, como animales, relaciones sociales, estrellas de pop, lo que dificulta mucho más esa identificación del trastorno del espectro. También es importante mencionar que, eh, pues que en las mujeres pasa algo y es que eh, hay más probabilidad de ansiedad y hay más probabilidad de depresión. Las niñas con autismo tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales. No quiere decir que los hombres con autismo no lo desarrollen, sí. De hecho, hay muchos estudios que empiezan a indicar que en el autismo, sean niñas o sean niños, pues varones o mujeres, tienen mayor probabilidad de estar en un trastorno a nivel emocional, principalmente porque tienen muchos desafíos, sobre todo en ese camuflaje social. em, los problemas de salud mental son muy concomitantes, pero es mucho mayor en las mujeres, donde tienen otros trastornos emocionales, en parte debido a esa presión por ajustarse socialmente, en parte debido también a esa presión de camuflar sus dificultades. Y hay algo que también hay que empezar a entender y es que hay menos conductas repetitivas visibles en las mujeres. Es decir, aunque las niñas con autismo también presentan conductas que son repetitivas, pueden ser menos obvias que, las que podemos observar en los niños. Entonces esto hace que sean menos notadas por padres, menos notadas por profesores. Entonces, a menudo es difícil de detectar ese autismo en las niñas, muchas son diagnosticadas más tarde que los niños o se les diagnostica erróneamente con otros trastornos del neurodesarrollo como TDAH o se les diagnostica también con esa parte de ansiedad. Entonces debemos tener en cuenta que esos problemas de salud mental concomitantes de las mujeres es importante entenderlos, que las mujeres con autismo tienen más probabilidad de desarrollar ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación debido a esas dificultades también que experimentan al manejar esas expectativas a a nivel social.
Hablemos un poco de las bases neurogenéticas. Entonces, ya entendimos un poco de cuáles son las causas y esos factores de riesgo para el trastorno del espectro autista. Los investigadores como tal ahora no saben puntualmente cuáles son las causas, pero sí se sabe que, o hay algunos estudios que sugieren que los genes pueden interactuar con esa influencia en el entorno, con eh, cierta prevalencia. Por ejemplo, tener hermanos con trastorno del espectro autista, que ayer lo hablábamos, tener un padre o una madre de mayor edad también aumenta esa probabilidad, sobre todo de mutaciones espontáneas, mutaciones de novo, tener ciertas afecciones genéticas como síndrome de Down, que de hecho era una pregunta que me hacían, o el síndrome de X frágil, o el síndrome de Angelman, y tener un bajo peso al nacer. Pero todo esto se relaciona con las bases neurogenéticas. Vamos a tocar tres puntos claves en lo que es la genética y lo que es la herencia. Primero, hay una alta heredabilidad, es decir, eh, se estima que esos factores genéticos pueden influir entre un 50 a un 90% del riesgo de desarrollar autismo. Los investigadores, como les mencionó, han podido demostrar que si un niño tiene autismo, hay una mayor probabilidad de que un hermano también lo desarrolle, pues también tenga autismo, especialmente en gemelos monocigóticos, es decir, gemelos que son idénticos. Lo otro es que también tenemos múltiples genes implicados. No existe un único gen para el trastorno del espectro. Se han hablado o se han podido investigar más de 100 genes que están relacionados con el trastorno del espectro autista. Entre ellos van a afectar a algunos esa comunicación de la sinapsis, esa sinapsis se va a ver afectada y que también van a influir en la forma en cómo el cerebro se desarrolla, cómo se organiza y cómo procesa. Y tenemos mutaciones espontáneas. Es decir, mutaciones espontáneas son mutaciones genéticas de novo. Como tal, algunas formas de autismo se han relacionado con esas mutaciones que ocurren de manera esporádica en el esperma o en el óvulo de alguno de los dos padres y que no están presentes como tal en los genes. Sí hay una probabilidad, recuerden, de un 50 o 90%, pero no todo el tema del autismo es genético, también hay otros factores que aumentan esa predisposición. Y en este caso, por ejemplo, padres con mayor edad de gestación, esto pues ya lo habíamos mencionado, que la edad de gestación promedio, típica o sugerible es aproximadamente de los 20 a los 35, cuando la madre está mucho más preparada a nivel biológico para gestar. Entonces son esas mutaciones que influyen en el desarrollo cerebral del feto. Eh, a nivel genético, es importante hablar que sí, hay una carga alta genética, carga genética. Hay una tendencia familiar del 2% de probabilidad de que si ya hay una persona con autismo dentro de la familia, alguien más también lo pueda tener. Ya sabemos que la principal causa de discapacidad intelectual hereditaria, cuando se habla del gen FMR1, recuerden que codifica la proteína que es esencial para el desarrollo del cerebro, cuando se asocia al cromosoma X frágil, que hay una anomalía. Entonces, importante tener en cuenta que es una gran prevalencia y lo del autismo sindrómico, que empieza a aumentar la probabilidad de autismo, sobre todo relacionado con un síndrome asociado. Vamos a dejar acá para responder una ronda de preguntas en estas bases neurobiológicas que mañana vamos a trabajar. Vamos a mirar principalmente cómo es ese desarrollo cerebral, eh, cómo es esa hipo e hiper, porque hay hiper e hipoconectividad cerebral en áreas, cómo son esos cambios en la corteza a nivel cerebral en las personas con trastorno del espectro, mm, lo que ya habíamos mencionado, y la histopatología, que es fundamental. También es importante comprender que hasta el momento no se ha identificado un marcador biológico totalmente confiable que diga eso genera trastorno del espectro autista. Sí se ha relacionado, y es importante hablarlo, que sí se ha relacionado con factores que empiezan a vincularse con la alta carga genética, pero que no hay un único gen del autismo. Vamos a, ya tienen el chat activo para que hagamos una ronda de preguntas.
Muchísimas gracias, Azucena. Gracias por estar atenta a las clases. Bueno, por acá me dicen al interno si les puedo explicar la parte del SAC. Recuerden que es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Como tal, no es único y exclusivo de trastorno, pues de personas con trastorno del espectro autista. En general, se utiliza pues en diferentes tipos de manifestaciones clínicas, principalmente para las personas que van a tener dificultades en esa comunicación no verbal. Eh, pero sí facilita esa comunicación, tanto personas no verbales como verbales, esa comunicación oral. A veces puede estar limitado, a veces puede estar ausente, o en muchas personas el sistema SAC, aunque ya se utiliza de manera parcial, se empieza a utilizar para mejorar esas habilidades. Entonces, hay varios tipos de SAC. SAC sin ayuda, no tecnológicos, entonces donde se utiliza el propio cuerpo como un medio comunicativo, que la idea no se dice, es decir, pues señalar los gestos naturales, ciertos gestos inventados, o los pictogramas impresos. Y ya están los SAC con ayuda, que ya son soportes físicos, pueden ser tecnológicos, entonces, por ejemplo, el sistema PEX, que es algo que vamos a ver en la intervención, que el sistema PEX es un sistema por intercambio de imágenes que tiene 6 fases, de hecho, 6 fases de aprendizaje. En la última fase, que es la sexta, la idea es que el niño ya pueda lograr hacer frases y se pueda comunicar de manera, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? De manera autónoma, es decir, que tenga una intención comunicativa. Entonces, hay varios tipos y por acá también me estaban preguntando cuáles eran las aplicaciones que pueden utilizar. Acá les voy a dejar algunos nombres. Hay una que se llama Grid 3, por ahí les escribí. La verdad es la que más me gusta. Eh, hay otra, pero no sé si es con Y. También la utilizo, que es Yaco Mónico. Les voy a colocar también otra acá. Es otra aplicación. Lo que hace es aumentar esa comunicación. Eh, Hay que tener mucho cuidado también con esos sistemas PECs aumentativos alternativos de corte tecnológico, porque muchas veces no hay como un control parental, entonces puede ser que luego se metan a YouTube. Bueno, entonces la idea es tener mucho cuidado con eso, y hay unos sistemas, por ejemplo, con tablets electrónicas que solamente son y exclusivamente de esas aplicaciones. Bueno, por acá una pregunta muy interesante. Dice lo siguiente, María Ríos nos dice, buenas noches, me genera la duda frente a edad de diagnóstico, ya que lecturas de estudio indican que por el desarrollo y maduración cerebral no se diagnostica antes de los 6 años. Entonces, sí se puede diagnosticar el autismo antes de los 6 años, a diferencia de otros trastornos del neurodesarrollo. El diagnóstico temprano, de hecho, es sumamente importante, es altamente recomendable. Entonces, eh, lo que dicen algunos estudios sobre lo que es la maduración cerebral como tal no significa que no se pueda diagnosticar antes, sino que algunos signos pueden ser más claros o de pronto más estables con la edad. Pero muchos niños ya muestran señales incluso 18, 24 meses, lo que veíamos ayer, o incluso antes, de las señales de autismo. Es importante, sí, la maduración cerebral, pero como tal para otro tipo de diagnósticos. Ejemplo, en el TDAH, en el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad de tipo mixto, donde esas redes neuronales solo se van a configurar hasta cierta edad para estar mucho más seguros. Pero eso es diferente en el autismo. Es decir, el cerebro tiene un desarrollo muy rápido en los primeros años de vida, y algunas conductas pueden cambiar con la madurez, pueden cambiar con el neurodesarrollo, sí, pero en el caso del autismo, esos patrones atípicos del desarrollo social, del desarrollo comunicativo, es decir, los factores, las características nucleares
del autismo siempre van a estar presentes desde etapas incluso más tempranas, incluso si no se manifiestan plenamente como, entre comillas, síntomas clínicos hasta después. Pero en general, sí, es diferente en el TDAH, en el trastorno, perdón, en los trastornos del aprendizaje, específicos del aprendizaje, lo que antes era dislexia, discalculia, disgrafía, donde hay unas redes neuronales que se alteran diferente o que más bien no se alteran, se procesa diferente, pero en el autismo sí. De hecho, la detección temprana es mucho más importante acá. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Bueno, por acá, una pregunta no la hace Fabiola. Buenas noches. ¿Es lo mismo genética y herencia? Me quedo con la duda. Entonces, ¿qué es la genética? Es la ciencia que estudia principalmente esa parte de la carga genética, es decir, los genes. ¿Cómo funcionan los genes? ¿Cómo influyen los genes en ese eh, desarrollo? Entonces, aquí está los colores, pues el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello. eh, Algunas enfermedades incluso están en esa carga genética mutaciones que ya hemos visto, X frágil, ¿cierto? Esa forma en que los genes se van a expresar o a inhibir. Entonces, por ejemplo, lo que ya hemos visto en el síndrome de Rett, que la genética estudia cómo esa mutación en el gen MSP2 en el síndrome de Rett se activa. Y la herencia sí tiene que ver, pero la herencia es más bien un proceso. La herencia es un proceso por el cual pasamos de generación a generación nuestros genes, la genética, la carga genética, es decir, cómo esos hijos heredan la información genética, como los hijos de los hijos heredan la información genética, la mitad del papá, la mitad de la mamá. Entonces, herencia es, por ejemplo, si la madre tiene un gen recesivo para una condición, puede heredarlo, más bien puede pasárselo a su hijo, aunque de pronto en ella no se manifieste, como lo que mencionábamos en el síndrome X frágil, que muchas veces la mamá es la portadora, pero pues la portadora, pero en quien se expresa el gen es en el hijo. No sé si me hice entender. Miriam nos dice, la selección de los videos es muy buena, clarifica y hace muy amigable la comprensión de la temática. Muchísimas gracias. La idea es eso, que no solamente escuchen mi voz y también, sino que escuchen otros aspectos para que se pueda clarificar mucho más. ¿Qué diferencia hay entre el autismo genético y el autismo ambiental? Eh, por autismo ambiental, no sé si me estás hablando de un autismo en general. Pues el autismo como tal, clarificarlo si es genético o no, es complejo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de genética o ambiente, la relación siempre es decir, siempre va a haber una interacción compleja. Entonces, de pronto clasificarlo en como autismo genético y autismo ambiental, no, se clasifica más bien en autismo sindrómico o un autismo idiopático, que no hay pues una causa clara como tal. Y de hecho, en la mayoría de los casos, el autismo no es puramente genético, es decir, hay una predisposición genética para ni puramente genético ni puramente ambiental. Obviamente hay una carga genética, sí, pero obviamente la predisposición genética y los factores ambientales van a hacer que se activen o que se agraven esas predisposiciones. Es como una analogía, como que la semilla sea la genética, ¿cierto? Que crece o no dependiendo del terreno, que crece o no dependiendo si se riego o dependiendo del clima. No sé si me hago entender con esa analogía. Es decir, la genética es la semilla, pero la semilla solo va a crecer si el ambiente, pues si hay aspectos en el ambiente que permitan esa expresión genética. No sé si me hice entender, pero como tal, una diferencia entre autismo genético y autismo ambiental es muy difícil porque pues hay mucha, se me fue la palabra que estaba buscando. Eh, Hay muchos aspectos, tanto del contexto como de la genética, que van a estar jugando ahí y de hecho es difícil a veces, pues, como clarificar si fue algo genético o fue algo ambiental.
Bueno, recuerden la importancia del material de estudio, la certificación sumamente fundamental. Les voy a dejar por acá nuevamente las, los contactos de la coordinadora Paula Contreras para que puedan escribirle, para que puedan fortalecer también ese perfil profesional y el perfil de el aprendizaje. Por acá están los dos números, ponen más 57 por ser de Colombia y no solamente para la certificación, sino también de pronto para algunas dudas que tengan. Ya saben que en YouTube también están las clases para que las puedan ver, para que las puedan volver a trabajar, volver a repasar. Es fundamental, por ejemplo, combinar el material de estudio con las clases grabadas para que podamos tener un muy buen proceso de aprendizaje. Espero que estén muy bien, que puedan descansar mucho en esta noche y nos veremos nuevamente mañana, jueves, perdón, eh, con más aprendizaje de autismo y otros trastornos infantiles. Que estén muy bien y que descansen. Chao.